contacto en este momento a Washington. Es urgente entrar en contacto con mi compañero Armando Guzmán. ¿A qué me refiero? Por supuesto, a saludar a Armando, primero que nada, e informarle a usted lo que ha sucedido con Joaquín Guzmán López. Joaquín Guzmán López, el hijo mayor del Chapo Guzmán, en prisión, purgando cadena perpetua en Estados Unidos, fue aquel que con engaños secuestró y se llevó a Ismael El Mayo Zambada y lo entregó a autoridades de los Estados Unidos. Lo hizo volar en una avioneta privada desde Culiacán, Sinaloa. Le digo, llegaron a esa avioneta con engaños y de ahí volaron a Nuevo México y prácticamente a unas millas, a unos kilómetros de la ciudad del Paso, Texas, y ahí fue donde lo entregó a la autoridad. Pues resulta que un día después de haber ocurrido la sentencia contra Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón, y a un día de que mañana, viernes, en la audiencia de Brooklyn se inicia el proceso contra Ismael El Mayo Zambada, bueno, pues Joaquín Guzmán, el güero, dejó la prisión federal de Chicago, donde fue ingresado tras su arresto el 25 de julio, hace prácticamente 2 meses, junto con Ismael El Mayo Zambada, cerca, le digo, de la ciudad del Paso, Texas, en Estados Unidos, como parte de un acuerdo para declararse culpable y colaborar con las autoridades estadounidenses. Resulta que el güero salió del Centro Metropolitano Correccional de Chicago como parte de un acuerdo pactado, el cual también incluyó el secuestro y entrega, le digo, del Mayo Zambada. Según la ficha del güero, de Guzmán López, el 16 de octubre, o sea, ayer, dejó de estar bajo custodia del Buró Federal de Prisiones. Joaquín Guzmán sigue en resguardo del gobierno estadounidense a la espera de firmar un acuerdo de culpabilidad que abrirá las puertas para convertirse seguramente en testigo protegido. Vamos a Washington con Armando Guzmán, a quien saludo desde la Ciudad de México con esta información sin duda relevante. ¿Cómo estás, Armando? Muy buena tarde, gracias por estar en comunicación. Con mucho gusto de estar contigo, Pepe, como siempre. Déjame decirte, nos estamos acostumbrando ya a este tipo de milagros, en que de repente vas y checas las fichas de los hermanos Guzmán López y resulta que ya no están en la cárcel, que han sido liberados. Eso es lo que dice la ficha de Joaquín Guzmán López. Precisamente y exactamente lo mismo que hace algún tiempo ocurrió con Ovidio Guzmán López con su hermano. Estos dos chapitos tuvieron que haber llegado a algún tipo de acuerdo con las autoridades estadounidenses, como tú informas, para reducir la cantidad de delitos que había y para negociar algún tipo de salida que no los haga a ellos responsables de lo que va a hacer la Corte mañana responsable al Mayo Zambada. Esto es importante porque a pesar de que Estados Unidos se niega a decirnos en dónde está Guzmán López, siguen afirmando que está en poder de los Estados Unidos, que esa ficha es irrelevante en realidad, que ellos lo tienen y que lo producirán en el momento en que sea necesario, cuando sea necesario y cuando la justicia lo requiera. En la misma situación está su hermano Ovidio. Los dos están en el Distrito Federal de Illinois. El Mayo Zambada está en el Distrito Este en Nueva York. Y esto ocurre porque varios estados, Pepe, son los que tienen diferentes peticiones, diferentes condenas y diferentes acusaciones y cargos en contra de estos señores por narcotráfico. Lo que vamos a ver mañana y lo que vamos a oír nos va a dar una idea de si en realidad ha habido y de si en realidad hubo un secuestro o de si en realidad también los dos Guzmán López estuvieron de acuerdo con el Mayo Zambada para que el Mayo Zambada viniera a los Estados Unidos. El abogado del Mayo ha hablado y se ha referido a esto con versiones contradictorias. El Departamento de Justicia lo ha hecho y acabo de sacar la ficha del Departamento de Justicia en cuanto a las acusaciones que habrá contra el Mayo Zambada y continúan siendo muy serias y continúan siendo muy fuertes, no solamente porque se le acusa de ser el líder de la organización criminal más extensa del planeta, a eso se refiere el Departamento de Justicia en su comunicado el día de hoy. No solamente eso, sino que no se le está o no se le va a juzgar solamente por todos estos cargos que ha habido en el pasado de narcotráfico y lavado de dinero, asociación delictuosa, etcétera. Se le va a juzgar por la introducción del fentanilo a los Estados Unidos y de haber convertido al fentanilo en un arma mortal que ha costado la vida de más de 100,000 ciudadanos en los Estados Unidos. Sería infantil no creer que estos ciudadanos en Estados Unidos
no también participaron en todo esto comprando y consumiendo estas drogas. Pero aún así, el gobierno de Estados Unidos lo toma como si hubieran sido las víctimas directas del cartel de Sinaloa, de la asociación entre el Chapo Guzmán y el Mayo Zambada. Y sobre esto va a ser el juicio. Y la condena tiene que ser muy seria y muy severa. El juez Brian Cogan, que es el mismo que le dio 38 años de cárcel ayer a Genaro García Luna y el que condenó a cadena perpetua al padre de los Chapitos, a Guzmán Loera, a Joaquín Guzmán Loera, el Chapo Guzmán, es el mismo que va a presidir esta sesión. Y lo más importante de todo esto es que si tú recuerdas, Pepe, el Vicentillo Zambada, el Vicentillo, el hijo del Mayo, durante el juicio del Chapo Guzmán sorprendió a todo mundo cuando habló durante más de 5 horas para confesar acerca de las rutas de distribución, de las formas y las técnicas de lavar dinero, de las asociaciones, de los sobornos, de la gente que había trabajado y de la forma en la que el cartel de Sinaloa se había extendido en los Estados Unidos para realizar las actividades delincuenciales de las que el Departamento de Justicia los acusa. Entonces, lo que vamos a ver también es si hay una venganza directa y los dos Guzmán López ahora tienen el turno de testificar en contra del Mayo Zambada. Ahí es en donde estamos esta noche y hay algo muy importante. El juez Brian Cogan, y esto es importante saberlo porque es importante ver la forma en la que este juez está llevando a cabo las cosas, prohibió que durante este juicio se mencione que el hijo del Mayo Zambada, el Vicentillo, haya estado en contacto durante varios meses y varios años con los agentes federales de los Estados Unidos. Entonces aquí hay mucho más en el fondo. Vamos a ver hasta dónde llega todo esto, pero así es como llegamos al primer día, mañana a las 11 de la mañana, de lo que será el juicio en contra de no solamente el pez más gordo que Estados Unidos quería del narcotráfico, sino el líder de la organización criminal más extensa en el planeta, de acuerdo con Estados Unidos, Pepe. Muchas gracias, Armando. Gracias por este reporte desde la ciudad de Washington. Que pases muy buenas noches. Igualmente, Pepe, buenas noches. Gracias. Son 2 horas más con respecto a la Ciudad de México. Ya son las 8 de la noche con 12 minutos. Todo